intersticiales, cavitario y intersticial. ¿Qué cosa es el síndrome intersticial? El síndrome intersticial incluye un grupo de enfermedades bastante amplio, que lo principal en ello es que va a afectar de manera difusa el parénquima pulmonar. Entonces, es un poco complicado que valoremos un síndrome intersticial en una sola zona. Es un poquito complicado. Generalmente se aplica en diferentes partes del parénquima pulmonar. Y lo principal aquí es que dentro del parénquima lo que está afectado es el intersticio, de manera variable, los espacios alveolares y también las vías aéreas pequeñas que conllevan a la formación del bronquiolo pulmonar secundario. Entonces, si observamos, por ejemplo, nosotros esta gráfica, existen alteraciones a nivel del intersticio pulmonar a nivel de los septos, en donde pueden existir lesiones a nivel del epitelio alveolar con generación de múltiples interleuquinas y productos inflamatorios con liberación de radicales libres que al final producen una alteración del epitelio mesenquimal que en la finalidad de reparar pueden producir engrosamiento. Entonces, en estas circunstancias, estas lesiones van a producir una alteración a nivel celular y el epitelial que producen apoptosis, síntesis y secreción de mediadores, y de esa manera se va a destruir la membrana basal y activa la proliferación del fibroblasto. Entonces va a existir una proliferación de fibroblastos sumamente importante que va a producir alteración a nivel del intersticio. ¿Qué tipo de patologías pueden estar involucradas en lo que es un síndrome intersticial? Conocemos todos que existe unas que se denominan enfermedades pulmonares intersticiales difusas y van a ver en las historias clínicas de neumología que ponemos las siglas de EPIT. Y EPIT refleja el sinónimo de ello. Dentro de la clasificación de las EPIT existen múltiples causas de fibrosis pulmonar. Son aquellas denominadas idiopáticas, aquellas fibrosis pulmonares que no tienen causa aparente. Según sus características desde el punto de vista de presentación clínica y de imágenes, esto ya es un tema netamente de especialidad y de medicina, podemos establecer diferentes características de fibrosis pulmonar según se aprecia acá en la lámina. Pero también tenemos que tener en cuenta, y lo que importa a nosotros en semiología, es que puede existir este EPIT, es decir, enfermedad pulmonar intersticial difusa, asociada a otros tipos de enfermedades. ¿A qué podría estar asociado? A enfermedades de colágeno. Por ejemplo, la esclerodermia, por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea. También puede estar asociado a polineuropatías inflamatorias, como las miopatías inflamatorias también, puede estar sumamente relacionado a ello. Algo que es de sumo interés en nosotros en la historia clínica es el aspecto laboral, antecedente laboral. Plenamente identificado la exposición a polvos inorgánicos que denominamos neumoconiosis como generador también de un tipo específico de enfermedad pulmonar intersticial. Esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que están expuestos a la minería, polvos inorgánicos, incluso también construcción civil por el polvo de cemento, etc. Asimismo, pueden haber fármacos que inducen síndrome intersticial, por ejemplo, la amiodarona, que está vinculado al tratamiento de arritmia cardíaca, puede también causar cierto tipo de fibrosis, o en todo caso algunos fármacos vinculados al tratamiento oncológico en quimioterapia. Asimismo, el empleo de radioterapia puede también alterar el intersticio y dar lesiones similares a un EPIT. En este caso sí hay que entender que la radioterapia va a generar lesiones localizadas, porque van a estar localizadas en aquellas porciones del pulmón que están relacionadas a la irradiación.
diferente al resto de fibrosis pulmonar que es más aleatorio y diseminado el proceso. El hecho de tener exposición a polvos orgánicos produciendo una alveolitis alérgica extrínseca también es causante de PID. Y también existen otras enfermedades hereditarias, ¿no? Eosinofilias pulmonares, etcétera. Entonces, cuando hacemos una valoración de fibrosis pulmonar, tenemos que ver cuál es la causa y si no encontramos causa, llegamos al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Aquí radica la importancia a nivel de semiología de tener una adecuada historia clínica para valorar la presencia o no de algún tipo de agente que podría causar dicha exposición frecuente para generar la enfermedad. Entonces, si hablamos de clínica, ¿qué síntoma principal va a estar asociado a este síndrome? De este conjunto de síndromes va a estar asociado netamente a lo que es disnea de esfuerzo. Y es una disnea de esfuerzo de tipo progresiva, que no va a estar acompañado con ortopnia ni episodios de disnea paroxística para poder hacer una diferenciación adecuada con una disnea de origen cardíaco. En aquellos pacientes en los cuales existe casos avanzados, es decir, mayor compromiso del parénquima pulmonar a nivel intersticial, es decir, una fibrosis pulmonar avanzada, vamos a tener una disnea a reposo. Acompañado a la disnea, otro síntoma importante es la tos seca. En el examen clínico, producto de la hipoxemia, producto de la hipoxia crónica, podemos evidenciar hipocratismo digital, es decir, dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj, como se presentó las láminas en lo que es inspección de tórax. Y a pesar que en inspección y palpación y percusión de tórax no agregan datos positivos relevantes, su ausencia ayuda a excluir otros síndromes que incluyen la disnea, por ejemplo, obstrucción crónica, flujo aéreo o insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de infección, palpación y percusión, no hay mayor tipo de alteración, básicamente los que es la auscultación y los síntomas, pero el hecho de hacer el examen completo me ayuda muchísimo a descartar otros síndromes, como es la obstrucción crónica de flujo, que también causa disnea, o lo relacionado a insuficiencia cardíaca. En lo referido a lo que es síndrome intersticial, ¿qué hallazgos clínicos? A manera repetida mencionamos disnea, según la magnitud de la disnea, taquipnia, según ello, polipnia, puede existir cianosis, tos seca exigente, hipocratismo digital, un tórax con diámetros disminuidos, en función a que el paciente, como va a tener mayor disnea, va a tener menos movilidad, va a ser menos activo, y también esta fibrosis pulmonar produce un proceso inflamatorio activo que puede hacer consunción en el paciente. Y si hay insuficiencia respiratoria, obviamente la aparición de tirajes. A nivel de palpación, si tenemos un tórax disminuido, podríamos encontrar una plexación disminuida, generalmente bilateral. La percusión está conservada porque el aire está pasando igual. Y en la auscultación podemos escuchar el murmullo vesicular normal o disminuido, las vibraciones vocales normales. Lo que caracteriza a este tipo de enfermedades son los crepitantes telinspiratorios. Telinspiratorios se refiere en toda la inspiración, tipo velcro. Es como si al pasar el aire se despegara el alveolo a manera de pega-pega y de esa manera hace ese sonido de despegue, en vista que existe un colapso de tal por incremento del grosor del intersticio. Según exista o no repercusión a nivel cardíaca en lo referente a hipertensión pulmonar, podríamos escuchar una acentuación y desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, enfoco pulmonar, presencia de col pulmonar, soplo tricuspidio, hepatomegalia y edema. Esto ya relacionado a compromiso cardíaco en función a una enfermedad intersticial avanzada. Entonces, el dato más relevante desde el punto de vista semiológico surge en la auscultación pulmonar. Y este hallazgo se da por estertores crepitantes tipo velcro, cuyo timbre es seco, ubicados básicamente en fase inspiratoria, en especial al final de la inspiración.
Desde el punto de vista auscultatorio, este sonido no puede diferenciarse por el producido por insuficiencia cardíaca u otras condiciones, por lo cual resulta ser muy específico, pero de todas maneras orientador. Entendamos que, por ejemplo, que en la insuficiencia cardíaca, al existir un fallo de bomba, existe diferencias en cuanto a las presiones y por ende acúmulo de fluidos en el intersticio. Este acúmulo de fluidos en el intersticio también produce un engrosamiento y puede producir tranquilamente ruidos tipo velcro. Una característica para poder diferenciar ello es que en la insuficiencia cardíaca el compromiso es básicamente ilioapical, a manera de alas de mariposa, imagínense. Ilio, tanto derecho como izquierdo, y de ahí, de la parte media hacia arriba, ¿no? En diferencia de las fibrosis pulmonares avanzadas, en donde, por lo general, los compromisos inician en la base y van progresivamente a vértice. Los casos de fibrosis pulmonar idiopática inician en base y van progresivamente a vértice. Entonces, los hallazgos semiológicos en fibrosis pulmonar idiopática los voy a encontrar más en bases, a diferencia de vértices. Una cápita importante aquí es que cuando este proceso intersticial se da en función a la exposición de polvillo inorgánico, por ejemplo, los mineros, neumoconiosis, como son partículas menores de 5 micras volátiles, tienden a ir a los ápices. Por lo tanto, en este tipo de patología especial, como la neumoconiosis, los hallazgos van a ser básicamente en ápices a diferencia de bases. Entonces, de esa manera, puedo yo, quizá, según el hallazgo semiológico encontrado, diferenciar lo que es una insuficiencia cardíaca que produce también un incremento de intersticio, una fibrosis pulmonar idiopática, versus lo que es la exposición a polvo inorgánico como es neumoconiosis. Obviamente, la placa radiográfica nos ayudará mejor aún en una tomografía, y algo importante para el hallazgo del ICC es que se acompañan de otros tipos de alteraciones, como por ejemplo el edema, reflujo hepatoyugular, etcétera, que nos puede orientar, y si doy un tratamiento diurético, esos ruidos van a cambiar, a diferencia, y la radiografía también, a diferencia de una fibrosis pulmonar, que no va a haber ningún cambio con respecto al tiempo, más bien va a progresar. Entonces, en el síndrome intersticial, como examen complementario, ¿qué podría solicitar? Una radiografía de tórax, de acuerdo, como primer examen de aproximación, entendiendo que como estamos hablando de intersticio y según la magnitud de tal, si está normal no va a descartar el compromiso intersticial, por lo tanto tendría que pedir una tomografía. Las alteraciones principales a nivel de radiografía son un patrón de tipo nodulillar o retículo nodulillar, a veces que se suman a otros de relleno alveolar, es decir, alteración de intersticio alveolar. Cuando el compromiso intersticial es de tipo generalizado y difuso, la imagen característica que se da es a manera de panal de abejas, lo que denominamos panalización. Entonces, la presencia de panalización significa un compromiso severo, ya avanzado de fibrosis pulmonar o de enfermedad intersticial, que generalmente se da en bases cuando es de tipo idiopática. Puede observarse además una pérdida de definición de límites de mediafragmas y siluetas cardíacas por incremento del intersticio. Aquí podemos ver algunos parámetros de valoración, por ejemplo, donde está el cursor, un patrón nodulillar claramente descrito, difuso. Aquí vemos ambos, un patrón retículo nodulillar bilateral y el patrón panal de abejas, que es mucho más grueso. Acá hay bronquiectasias de extracción también, y sobre todo a nivel subpleural y compromiso en bases. Entonces, esos son los patrones que podríamos observar en los síndromes intersticiales. En realidad, en imágenes, lo que deberíamos solicitar ante la sospecha de un síndrome intersticial es una tomografía, pero no cualquier tomografía, una tomografía de cortes finos o denominada TACAR, que es el método de elección para poder tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, donde está el cursor,
Es un patrón reticular debido a un engrosamiento a nivel del intersticio intralobular, ¿no? Que está acá en la flecha, claramente descrito, ¿no? Una imagen típica de panal de abejas, vemos destrucción de parénquima a expensas de un incremento de intersticio, generalmente en bases, en este lado ya bilateral, pero también de punto de vista inicial puede estar de aparición difusa y menos tenue, y a manera de parches, como se podría ver en una alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Que no tiene un patrón típico de panal de abeja como se ve acá, sino es más aleatorio con áreas de hipotenuación. Otro examen importante que puedo solicitar en la valoración del síndrome intersticial son los gases arteriales. Aquí aparece hipoxemia e hipocapnia, puede haber o no presente, según la magnitud del caso, y generalmente son pacientes que van a tener alteración de los gases, sobre todo caída de saturación al ejercicio, ¿no? Hay un test sencillo que se llama test de caminata, en el cual yo puedo hacer caminar a un paciente durante 6 minutos, puedo controlar de manera inicial la saturación de oxígeno y ver que en el tiempo va a caer la saturación con respecto a un ejercicio simple como la marcha. Entonces, estas pruebas de función pulmonar, sobre todo gases arteriales, y también la prueba de, pueden ser pruebas cardiorrespiratorias o también de test de caminata, dadas en el ejercicio, son importantísimas porque la caída de ellos me indica que algo pasa a nivel respiratorio. Las pruebas de función pulmonar, si bien es cierto de espirometría, pueden simular o orientar a un patrón restrictivo, sin embargo, no es patognomónico de tal. En realidad, lo que deberíamos pedir es una difusión de monóxido de carbono, ¿no? El examen de difusión de monóxido nos va a medir de manera clara cómo es el pase de los gases a través de la membrana, cómo es que esta membrana va a producir una alteración del pasaje de los gases arteriales entre el alveolo y los capilares. Entonces, como es difícil valorarlo con el oxígeno, esta prueba lo que valora es el pase del monóxido de carbono y de esa manera extrapolarlo con el oxígeno para valorar el nivel de la difusión. Entonces, el nivel de la difusión de monóxido de carbono es principalmente un marcador precoz de problema intersticial, de síndrome intersticial. Aquí entonces el diagnóstico definitivo de enfermedad intersticial va a requerir la realización de una broncoscopía con lavado bronquiolobiolar, posiblemente una biopsia pulmonar, evaluación minuciosa del cuadro clínico, los síntomas, asociación con exposición laboral o doméstica y también evaluación importantísima del patrón de las imágenes, ¿no? De esa manera voy a poder tener un diagnóstico de precisión de un síndrome intersticial, dado que existen muchísimas patologías que pueden causar dicho cuadro, ¿no? Hay también, por ejemplo, síndrome intersticial causada por neumonías atípicas, ¿no? Las, las neumonías causadas por gérmenes no comunes, por ejemplo los virus, hemos pasado hace poco una pandemia que puede generar una alteración en intersticio como este tipo de neumonías que no dan síndrome de condensación. Sin embargo, en estos casos hay que tener en cuenta que existe un antes y un después. Si yo hago una valoración clínica, voy a tener yo que el paciente no va a tener síntomas, y de la nada va a tener síntomas infecciosos, y si lo correlaciono con aspecto clínico, de semiológico y también de imágenes, la aparición de este tipo de lesiones a nivel de intersticio puede inducir a una neumonía típica, ¿no? En cambio, en el contexto de una enfermedad intersticial difusa del EPIT, estamos hablando de cronicidad, de enfermedad crónica. Pasando a lo que es síndrome cavitario. El síndrome cavitario se refiere a patologías pulmonares en las cuales se presentan cavidades. La definición de cavidad es aquella que tiene más de 3 centímetros y generalmente de pared gruesa. Estas cavidades van a tener contenido aéreo, van a tener superficies lisas y van a estar comunicadas con un bronquio. Sin embargo, debido a la coexistencia de múltiples hallazgos, implica a veces un diagnóstico importante con el uso de radiografías. El síndrome cavitario, lógico, para yo poder identificarlo, va a ser muy difícil, porque
tengo que tener la condición principal de que esta cavidad tiene que estar pegada a la pared torácica, es decir, tiene que estar adyacente a la pleura visceral para que de esa manera esta cavidad genere los cambios en el examen clínico que yo quiero valorar, ¿no? Si las cavidades son centrales, pues poco o nada voy a ocultar. Y obviamente, mientras más grande la cavidad, más importante voy a tener yo al nivel de la riqueza del hallazgo semiológico. ¿Quiénes pueden producir cavidades a nivel pulmonar? Pueden producir los carcinomas broncogénicos, la tuberculosis pulmonar, neumonías cavitadas, que son las neumonías necrotizantes, generalmente causadas por gérmenes anaerobios, las cavidades con micetoma, es decir, una secuela pulmonar de tuberculosis, por ejemplo, se mete un honguito ahí dentro y eso genera un micetoma. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, vasculitis, la enfermedad de Wegener, el absceso pulmonar, hidatidosis pulmonar, quistes congénitos también, y dentro de las principales. Aquí en el síndrome cavitario, el origen es básicamente una necrosis del tejido inflamatorio. Es decir, tengo un tejido pulmonar sano y ¿qué sucede? Aparece un cáncer, aparece una infección, ya sea crónica o aguda, aparece una enfermedad autoinmune con producción de ¿qué? De una necrosis con tejido inflamatorio. Y este tejido inflamatorio es eliminado de a pocos a nivel del árbol bronquial y por lo tanto genera cavidad con comunicación en árbol bronquial. El cuadro clínico básicamente va a estar en función de la enfermedad de fondo, ¿no? Es diferente el cuadro clínico si valoramos un cáncer, si valoramos una infección crónica, una infección aguda, si valoramos una enfermedad autoinmune, ¿no? O una enfermedad parasitaria como la hidatidosis pulmonar. Entonces, por lo general, a nivel de Perú, la principal causa de enfermedad cavitaria es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Si existe una cavidad y comunicación con el bronquio, entonces lo que voy a tener es tos, voy a tener de repente expectoración, seguramente, y los demás síntomas van a ir secundarios a la enfermedad de fondo. Puede haber astenia, diaforesis, fiebre, baja de peso, si la etiología es tuberculosa o tumoral. Entonces, en el síndrome cavitario podría encontrar algunas cosas. A nivel de inspección, puede haber disnea según la magnitud, según el origen, por ejemplo, si es infeccioso, taquimia, polipnia. Puedo tener tirajes supraclaviculares, intercostales o subcostales. A nivel de palpación, como son lesiones pequeñas, va a estar la ampliación conservada. En la percusión, normalmente conservada, timpanismo en la cavidad, ¿no? Pero esto es relativo siempre y cuando la cavidad tenga continuidad con la pared torácica. En la ocultación también van a haber muy pocos hallazgos. Se describe un soplo cavernoso en O inspiratorio. Si al paciente le hacemos respirar, al momento del pasaje del aire en inspiración, puede generar un soplo cavernoso, como si fuese un sonido O profundo. También podríamos encontrar un soplo anfórico, que es como el que escuchamos, un soplido tipo eco, es decir, con una botella vacía. Esto se da ya en grandes cavidades, ¿no? O si la cavidad tiene contenido fluido, tiene contenido de secreciones, podríamos encontrar burbujeo inspiratorio en estas cavidades también, dado por las secreciones dadas. Entonces, básicamente lo que podríamos encontrar, según esto, podría ser un soplo cavernoso o un soplo anfórico. El soplo cavernoso es como una O, dicha en voz baja, de tipo inspiratorio, generalmente en cavidades que tienen que tener más de 4 centímetros y puede encontrarse en tuberculosis, abscesos y latidosis complicada. Aquí se requiere, para que exista esta resonancia, que la cavidad esté total o parcialmente vacía, que sea superficial, de pared lisa y comunicación bronquial, ¿no? Y además que debe existir una condensación pericavitaria que facilite la transmisión del soplo, es decir, alrededor de la cavidad tener un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a ser como una especie de amplificador del sonido producido en la cavidad. Honestamente, cada vez vemos menos estos tipos de hallazgos.
son muy difíciles de encontrar y basados también en que, mal que bien, actualmente, a pesar de los problemas de salud que disponemos en el país, cada vez es más el hecho del acceso a servicios de salud a comparación de años anteriores y también el uso de medicación. Entonces es más difícil encontrar compromisos avanzados. El soplo anfórico ya se da cuando son cavidades más de 6 centímetros y es un timbre netamente metálico. Deja de ser una O a ser un timbre metálico, ¿no? Es decir, ya es de una cámara aérea grande y se imita como si fuese soplo en una botella vacía. Asimismo, necesitamos que se comunique con un bronquio y con una condensación alrededor de la cavidad para poder escucharlo y amplifique el sonido. Dentro de exámenes importantes del síndrome cavitario, tenemos que utilizar la radiografía de tórax, la tomografía. Podemos pedir, obviamente, gran cultivo con la intención de buscar el organismo causante de los síntomas si se tratase de un proceso infeccioso, también descarte de tuberculosis, ¿no? Como acápite, diferenciar una cavidad de una bula. Miren en la bula, contenido aéreo, paredes sumamente delgadas. Una cavidad, también contenido aéreo o no, y con paredes netamente gruesas, ¿no? En este caso, por ejemplo, por estar adyacente a pared, es posible que se pueda escuchar algún tipo de alteración en la auscultación. El quiste hidático es un quiste producido por un parásito que da la hidatidosis, que puede ser hepática o pulmonar o ambas. Cuando el quiste ático está roto, podemos ver nivel hidroaéreo, ¿no? Ven claramente como dibujado. Aquí habría que hacer un diagnóstico diferencial en imagen con lo que es un absceso pulmonar, ¿no? El cuadro clínico característico del quiste roto se da con la vómica, que es la expulsión de un contenido salado con la expulsión de membranas, que es como si fuese un aspecto de hígado machucado, más o menos según describen algunos pacientes. Obviamente esto se da en contextos rurales y que se tenga exposición a ganado, ovino, vacuno y también presencia de perro, ¿no? Como intermediario. Para diferenciarlo de un absceso que vemos aquí abajo, igual pared gruesa, puede estar lleno o no de secreciones según se produzca vaciamiento, mayor compromiso inflamatorio alrededor y este absceso se produce como consecuencia de una neumonía complicada. Entonces hay un proceso infeccioso de por medio, cosa que en el quiste hidatídico no hay. En el micetoma, en cambio, es una secuela, generalmente el paciente tiene una secuela tuberculosa, un hueco producido por efecto de una infección antigua, en donde se deposita un hongo que es el aspergillus. Y este aspergillus forma como un ovillo que se adosa a la pared de la cavidad, produciendo lo que denominamos micetoma, es decir, una cavidad con contenido dentro. Ya para finalizar, algo de manera breve, el síndrome de atelectasia. En la atelectasia hay que entender que es el colapso del espacio aéreo que se origina por reducción del volumen del parénquima, es decir, el conducto aéreo que transporta aire está tapado y por lo tanto genera que lo que está por detrás de esa obstrucción no pase aire y se produce pues un colapso. ¿Qué causas pueden haber? Pueden haber causas de tipo de obstructivas netamente, que pueden ser intrínsecas, es decir, algo que está dentro de vía aérea, por ejemplo, secreciones, cuerpos extraños o tumores intramurales. O extrínseco, quiere decir algo que por fuera obstruye la vía aérea y la colapsa. Compresión de linfonodos, es decir, adenopatías, una tuberculosis, neoplasia que produce también obstrucción del mismo. O si no, en todo caso, podríamos tener también atelectasia cuando existe ocupación del espacio pleural y esto genera un derrame y por lo tanto los segmentos que están adyacentes se atelectasian por efecto de líquido, ¿no? De acuerdo al inicio, podemos identificar una atelectasia de inicio agudo o de inicio crónico, o por su extensión puede ser una atelectasia total de todo el pulmón, lobar un lóbulo o segmentaria solamente un segmento pulmonar. Por ende, según dadas las características del origen de la atelectasia, va a variar también la presentación clínica. Puede ser variable según la cantidad de pulmón comprometido y el tiempo de evolución. Hay síntomas como por ejemplo son la disnea, dolor torácico que pueden acompañarse.
signos como la tos con o sin expectoración y la presencia de cianosis, y asimismo antecedentes de importancia como es la inmovilización y cirugías con anestesia general que pueden también tener como complicaciones postoperatorias la atelectasia. ¿Qué examinamos en una atelectasia? ¿Qué valoramos? En inspección va a estar jalado hacia el pulmón afectado. Es decir, hay una disminución de la ejecución respiratoria. Si es muy severa, si es total pulmonar, lo vamos a poder ver. Si es lobarosegmentaria, pues seguramente no. A nivel de la palpación, va a haber una reducción o abolición de vibraciones vocales, obviamente, porque si no hay pasaje de aire, las vibraciones vocales no tienen cómo transmitirse, ¿no? A nivel de la percusión, hay matidez en la zona afectada. Si es pequeña, no puede notarse. Y en la auscultación, disminución, según sea el caso, o abolición, si es mayor, del murmullo vesicular con soplo tubario en atelectasias por compresión, por ejemplo. Aquí vemos una imagen clásica a nivel radiográfico que permite ver, por ejemplo, una atelectasia. Estos nos preguntaríamos, ¿no? ¿Qué es, atelectasia o derrame pleural? Vemos la retracción de la tráquea, disminución de espacios intercostales y un velamiento total, ¿no? Esto corresponde a una atelectasia. Pero también, y para diferenciarlo, por ejemplo, de un derrame pleural masivo, el derrame, al contrario, empujaría el mediastino, ¿no? Entonces eso no se ve retraído. En cambio, pueden haber atelectasias segmentarias, ¿no? O lobares, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una segmentaria a nivel del lóbulo superior derecho, una atelectasia tumoral, en este caso, que se visualiza de esta manera a nivel radiográfico y a nivel tomográfico así, y pueden estar presentes también en patologías como cáncer, como es en este tipo. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención.